Pero Chen no es solo un fotógrafo. Es un hombre que ha dedicado toda su vida a descubrir toda clase de información acerca de la Gran Muralla China. A menudo las únicas pistas que encuentra están en algún texto antiguo. Y es él quien tiene que descifrar las misteriosas claves y situarlas dentro del paisaje actual. Valiéndose tan solo de un bastón para defenderse de las serpientes y de los perros rabiosos, ha recorrido miles de kilómetros. Después de ascender por esta frondosa ladera, descubrió una antigua muralla. Nadie se había dado cuenta antes de su existencia, pero hubo un tiempo en que formó parte de una antigua gran muralla, aunque esta data de un tiempo anterior y está localizada en un sitio diferente al de la gran muralla que todo el mundo conoce. La vida en el exilio era una tortura para estas princesas. Estaban acostumbradas a ser tratadas como frágiles bellezas de porcelana. Y ahora se les obligaba a comer trozos de carne cocida, beber leche fermentada de yegua y dormir con un marido bárbaro que nunca se lavaba. Una princesa se lamentaba así. Mi casa es la yurta. Mis paredes son de fieltro. Mi bebida es la leche fermentada. Vivo en un país extranjero soñando en convertirme en una grulla amarilla para poder volver a mi hogar. Cuando estamos de guardia, todo lo que vemos es este desolador paisaje, vacío de cualquier signo de vida. La memoria de nuestros hogares se convierte en un recuerdo tan doloroso y nuestro exilio parece que no va a tener fin. Muchos nunca regresaron a sus casas. Acabaron en tumbas como esta, en grandes tumbas para los generales y en pequeñas para los soldados. Todos ellos murieron defendiendo la Gran Muralla. Pero el sufrimiento de los soldados sirvió para algo. Su presencia preservó de los ataques enemigos a comerciantes y viajeros. Condujeron a los chinos a construir la Gran Muralla. Una muralla a la que llamaron el mayor cementerio del mundo. Misterios de Asia. La Gran Muralla China. Esta es la muralla de la que todo el mundo ha oído hablar, donde posan todos los presidentes americanos y es visitada por miles de turistas al año. A pesar de su influencia, Kublai Khan no iba a durar en el poder. Los chinos todavía consideraban a los gobernantes mongoles bárbaros invasores. Las devastadoras inundaciones del río Amarillo desencadenaron una revuelta popular contra los odiados soberanos extranjeros y los mongoles fueron derrocados. Fueron reemplazados por una dinastía china, la Min, quien estaba dispuesta a no volver a caer en los errores del pasado. Estos son los descendientes de los hombres que construyeron la muralla durante esta dinastía y expulsaron a los mongoles fuera de China. ¿De qué tenían miedo los chinos? Se dice que se podía presentir su llegada por su olor, incluso antes de oír el ruido de sus caballos. Luego ya no se les podía frenar. Iban sembrando el terror, matando, violando y quemando aldeas. Tan solo dejaban tras sí el humo que dejaban sus hogueras y los cientos de cadáveres abandonados. Se trataba de las hordas nómadas de las llanuras del norte, los hunos, mongoles, manchúes. Todos ellos venían a acabar con la plácida vida que llevaban los chinos. Los chinos vivían aterrorizados por estas tribus nómadas y odiaban su difícil forma de vida. Si sientes que formas parte de la tierra, permaneces en el mismo sitio y vas acumulando posesiones, tierra, ganado
y casas que llenas de muebles y bienes. Durante siglos, los chinos han sido agricultores. Llevaban una forma de vida constantemente amenazada por los ataques de los nómadas, y por esta razón, desde tiempos remotos, los chinos construyeron murallas alrededor de sus aldeas y de su país, para protegerse de sus enemigos. La construcción de murallas era una característica tan arraigada en la mentalidad china que la palabra china para ciudad es la misma que para muralla. Edificar una muralla que rodease a un país del tamaño de China requería un hombre poderoso y de gran tenacidad. Un hombre tan poderoso que hizo que China llevara su nombre, el emperador Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China. Empezó su construcción 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, con una muralla que se extendía más de 6.400 kilómetros. Desde Lintao, en la China central moderna, atravesaba desiertos, montañas y mesetas hasta alcanzar la frontera coreana. Cuesta creer que se realizó en tan solo 12 años. Imagínense construir una muralla de 9 metros de altura y 4,5 metros de anchura, desde Nueva York a California sin ningún equipo moderno. Mientras Europa sufría, China entraba en su época dorada con la llegada de la dinastía Tang, con los emperadores más ricos y poderosos en la historia de China. Hay estatuas de guardianes del espíritu esparcidas por todo el país que protegían las tumbas de la época dorada de China. Una de las pocas tumbas reales excavadas pertenece a la princesa Yontai, la hija de un emperador. Refleja la lujosa vida que llevaban estos aristócratas de vocación internacional, con sus costumbres importadas de la ruta de la seda y sus partidos de polo. Los ejércitos de la dinastía Tang controlaban grandes áreas a ambos lados de la muralla, por lo que ya no se utilizaba como sistema defensivo y se convirtió en una ruina. Para mantener el orden en las estepas, los Tang prefirieron dar mayor importancia al comercio y la diplomacia, más que al sistema defensivo de la muralla. Y los mejores diplomáticos de la época eran las princesas chinas. Cada cierto periodo de tiempo se elegía una princesa para casarla con un jefe nómada. Se trataba de una ruta muy peligrosa, ya que atravesaba los mayores desiertos del mundo. Pero al menos la muralla y sus guardianes les protegían de los ataques de los bandidos a lo largo de su extensión. La Gran Muralla originó una vertiginosa reacción en cadena para la dinastía Han. Ofrecía protección a las caravanas de la ruta de la seda. El número de caravanas aumentó y prosperó, y los Han se enriquecieron y extendieron sus territorios hacia el norte y el oeste de la Gran Muralla. Este encuentro entre paganismo y cristiandad nunca hubiera tenido lugar sin la existencia de la Gran Muralla. Según la leyenda, Atila, un hombre muy supersticioso, optó por la retirada ya que el nombre del Papa significaba el león. Pero tan solo se trató de un alivio temporal para los romanos. Le preocupa el que ningún joven chino esté dispuesto a tomar su relevo. Le preocupa que la muralla se explote solo con fines comerciales. Y le preocupa que las secciones más remotas de la muralla sean destruidas simplemente porque nadie conoce su importancia. Mientras Chen recorre China, también regresa a épocas pasadas. Hasta llegar al periodo del emperador Qin, en el que millones de chinos murieron construyendo la muralla. Teme que sean olvidados. Según están orgullosos de sus antepasados, hombres y mujeres que construyeron y defendieron la última gran muralla china. Esta es la razón por la cual estos agricultores de una aldea remota todavía practican las artes marciales cada mañana antes de acudir a trabajar en el campo. Todos los campesinos pagaban sus impuestos y contribuían al creciente bienestar del imperio.
La grandeza de China se construyó a expensas de los más pobres, y la historia de la dinastía Qin está llena de relatos tristes. Existe un cuento de hadas en China tan conocido como Blancanieves o Robin Hood lo es para nosotros. Dice así: esta es la verdadera Gran Muralla China. Tiene grandes castillos fortificados y atalayas situadas en los pasos de montaña importantes, por donde los ejércitos enemigos podían fácilmente romper las defensas. Edificada junto a las orillas de algunos grandes ríos, se extiende también a través de desiertos inhóspitos y de altas montañas. Inicialmente está construida en piedra, pero a medida que llega al desierto el material de construcción elegido es el ladrillo. Y finalmente la Gran Muralla termina aquí, en esta solitaria atalaya con vistas al río Blanco. China estaba a punto de enfrentarse con el guerrero más cruel que ha conocido la historia. Más allá de la Gran Muralla, los pueblos bárbaros recorrían Asia destruyendo aldeas y saqueando todo lo que se les cruzara en su camino. Aquí empezó la peor pesadilla que ha vivido China, con el nacimiento de un niño con su mano derecha empapada en sangre, un presagio de lo que iba a suceder. Genghis pronto dirigió su atención hacia el sur, hacia las fértiles tierras de China. La mano sangrienta de su nacimiento estaba a punto de cumplir con su terrible destino. La estatua de bronce del caballo volador de Hunan es uno de los mayores descubrimientos de la arqueología china. Esta fue la última arma de la dinastía Han, una nueva raza de caballos introducida en China por sus enemigos nómadas. Era más rápido, fuerte y resistente que cualquier caballo que había existido en China. Se convirtió en el misil de crucero de esa generación, y por tanto no es de extrañar que el artista lo esculpiera volando por los aires, con sus cascos descansando sobre la parte de atrás de una sorprendida golondrina. Durante este periodo, a pesar de sus conquistas militares, la nueva dinastía de los Han todavía necesitaba una gran muralla. Por lo tanto, alrededor de la época en que vivió Jesucristo, construyeron una segunda gran muralla. Y cuanto más investigan arqueólogos y científicos, más misteriosa se nos presenta la Gran Muralla. Chen ha descubierto miles de murallas abandonadas. De hecho, si alineásemos todas las murallas que ahora conocemos, sumaríamos un total de 56.300 kilómetros, casi lo suficientes para dar 2 vueltas a la Tierra. Un ejército mongol de 100.000 guerreros invadió China a través de este paso situado al norte de la capital, Pekín. Hoy día es todavía la vía principal por donde el tren y la autopista en dirección a Pekín pasan a través de las montañas. Genghis Khan se detuvo aquí frente a la puerta norte de la fortaleza de Jiyongguan. Los chinos horadaron la tierra ante la puerta para colocar estacas que frenaran el avance de las hordas mongoles y sellaron la gran puerta de la fortaleza con hierro para impedir que la abrieran. Después de un mes de espera y sin ninguna señal de debilitamiento de la fortaleza, Genghis Khan decidió flanquearla. Mandó un grupo de soldados a través de las montañas, donde los chinos en esta época no se habían preocupado de mantener en pie la muralla, y atacaron la fortaleza por la parte de atrás. Cuando el ejército chino se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Y en cuanto a la Gran Muralla, los gobernantes dejaron que cayera en ruinas una vez más, ya que no la necesitaban como defensa. La única muralla de la que se preocuparon es la que rodeaba a su palacio, construida para proteger los animales salvajes que les gustaba cazar. Por primera vez en la historia, la Gran Muralla carecía de valor para los chinos. Pero el último e intrigante capítulo de la historia de la muralla aún no se había escrito. Las murallas de esta antigua ciudad tienen casi 2000 años y se han conservado así gracias al clima extremadamente seco del desierto de Gobi. La muralla sirvió de protección a los chinos, pero se cobró un elevado número de víctimas. Millones de hombres murieron de agotamiento mientras trabajaban en la muralla. Algunos dicen que los muertos se utilizaron como mortero y se enterraron dentro de ella.
La grandeza de China se construyó a expensas de los más pobres, y la historia de la dinastía Qin está llena de relatos tristes. En el corazón de un crudo invierno, Meng Qianlun decidió visitar a su marido, quien había sido enviado a trabajar en la construcción de la muralla. Quería llevar ropas de abrigo a su amado esposo y, en primer lugar, se dirigió a la primera torre para preguntar a los soldados por el paradero de su marido. En 1793, los británicos enviaron una expedición diplomática a China dirigida por Lord Macartney para iniciar relaciones comerciales con ella. Cuando Macartney se detuvo a admirar la muralla en su viaje a través de China, los guías chinos se vieron sorprendidos. ¿Por qué iba alguien a interesarse por un montón de piedras antiguas? Un miembro de la expedición hizo un boceto de la muralla, que es el reflejo de cómo ve la Gran Muralla la mayoría de la gente hoy día. Cada embajador que visitaba China y era recibido por el emperador debía practicar el kowtow, es decir, hacer la reverencia 3 veces acompañada de 3 postraciones en las que la frente tenía que tocar el suelo 9 veces en total. No hay madera, agua o roca en el desierto. Sin embargo, los Han se las arreglaron para edificar una muralla que ha resistido la erosión durante 2000 años. Todavía se pueden observar las capas, construidas con los materiales de la zona, capas de tierra comprimida, ramas, cortezas, tamarisco y estiércol de caballo. Esta muralla ha soportado condiciones climáticas extremas que van desde el calor tórrido durante la mitad del año hasta los vientos helados de la otra mitad. Pero edificar esta muralla en medio de un desierto inhóspito constituyó solo la mitad de la tarea. Debía ser vigilada. Los carros y caballos deben estar preparados, y los hombres de las atalayas mantener su posición para observar cualquier señal de humo y proteger nuestras fronteras, según recoge un documento militar. Estas tribus nómadas vivían solo del ganado. Sus animales les proporcionaban todas las necesidades básicas, como comida, leche, carne, pieles para hacer tejidos y fabricar la yurta, o tienda de los nómadas. El estiércol les proporcionaba combustible. Era la única manera de alimentar un fuego en este inhóspito paisaje. Las duras condiciones climáticas obligaban a los nómadas a trasladarse en busca de mejores pastos para el ganado. Cuando las enfermedades y el frío diezmaban sus animales, las hordas nómadas invadían a los chinos, cuando estos se negaban a comerciar con ellos. China tenía todo lo que los nómadas echaban en falta: arroz, seda, la escritura y una civilización muy elaborada. Y este es el lugar desde donde gobernaban, la gran ciudad prohibida de Pekín. Con sus jardines, vestíbulos, templos y palacios, la ciudad tiene una extensión de 73 hectáreas, rodeadas de un foso y unas murallas asombrosas. La ciudad prohibida, un lugar de retiro, un lugar desde el cual los divinos emperadores Ming podían gobernar y vivir sin ser molestados por los modestos ciudadanos de su imperio. Dentro de sus paredes bermejas se desarrolló una vida única en toda la historia de la humanidad. En su centro estaba el emperador, cuya vida estaba llena de complicados rituales necesarios para el gobernador de toda China. Si se celebraban, el país prosperaría y florecería la dinastía Ming.